Hoy presentaremos lo que son los músculos del miembro inferior por el alumno de Alicia Quina Ramos Cuchula. Los primeros músculos que encontramos es el glúteo mayor, que se origina en la cresta ilíaca posterior del sacro y la línea en los sacrotuberosos se inserta en el trocante mayor del fémur, exactamente en la tuberosidad glútea. La función que tiene es la extensión de cadera, rotación externa de cadera, abducción de cadera y aducción de cadera. El segundo músculo es el glúteo medio. El glúteo medio se origina en la superficie externa del ilion entre las líneas glútea anterior y posterior y se inserta en la superficie lateral del trocante mayor del fémur. La función que cumple es la abducción, flexión de cadera, extensión de cadera, rotación interna y rotación externa de cadera. El siguiente es el glúteo menor. Se origina en la superficie externa ilion entre la línea glútea anterior e inferior y se inserta en el borde anterior del trocante mayor del fémur. Su función es la rotación interna y la abducción. El músculo recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior, se inserta en el tendón común del cuádriceps. Su función es la flexión de cadera y extensión de rodilla. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior, se inserta en la parte medial de la tibia a través del tendón de la pata de ganso y su función que cumple en la cadera es la flexión, abducción, rotación interna, pero también tiene función en la rodilla, que serían la flexión y la rotación interna. El siguiente es el músculo tensor de la fascia lata. Su origen es en el labio externo de la cresta ilíaca anterior, en la espina ilíaca anterior superior, y se inserta en el cóndilo lateral de la tibia a través de la banda iliotibial. La función que cumple en la cadera es la flexión, abducción y rotación interna. El músculo pectíneo se origina en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur. La función que cumple es la aducción y la flexión de cadera. El músculo aductor corto se origina en la superficie externa de la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectínea labio-medial de la línea áspera del fémur, como se observa acá. Su función que cumple es la aducción, flexión y rotación externa. El siguiente es el músculo aductor largo, se origina en la cara anterior del pubis y la cresta y la sínfisis y se inserta en el fémur, aproximadamente en la línea áspera mediante la aponeurosis, y su función es la aducción y flexión de cadera. El músculo bíceps femoral se origina en la cabeza, tiene dos cabezas, la cabeza larga en la tuberosidad del isquion y la cabeza corta en la línea áspera del fémur y se inserta en la cabeza del peroné, aproximadamente en la pata de ganso. Su función es la extensión y rotación externa. El músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática y en el ligamento sacrotuberoso y se inserta en la aponeurosis distal de la tibia. La función que cumple es la rotación interna y la abducción. El último músculo que vamos a ver es el músculo semitendinoso. Se origina en la tuberosidad isquiática de la cara inferior interna y se inserta en la tibia, más aproximadamente en la diáfisis de la tibia y en la pata de ganso. La función que cumple es la rotación interna y la extensión.